Desde hace varios meses se ha escuchado que en nuestro país se están proponiendo diferentes reformas. Esto con el fin de traer cambios en las diferentes áreas del país, ¿no? Y vemos que se han presentado reformas como, por ejemplo, reforma a la salud, reforma a la economía, reforma política, reforma en la pensión, en la educación, y pues ahora también se rumora que viene otra reforma en la economía, otra reforma económica, porque la anterior no sirvió, porque la anterior no se ajustó. Y que viene también otra reforma política en la Constitución, en la Constituyente. Bueno, muchas personas están esperando que estas reformas pues traigan un cambio en nuestro país, que haya una mejor calidad de vida y que los ciudadanos puedan esta vez disfrutar de un tiempo de bendición y de prosperidad. Ahora sí, se espera que desde el orden gubernamental, es decir, desde allí, desde la presidencia, desde los altos poderes del Estado, pues haya soluciones que lleven al país a un verdadero cambio, que se puedan superar los problemas financieros, los problemas económicos que tiene la nación, que se puedan superar muchos problemas que las diferentes comunidades tienen en las diferentes regiones del país. Bueno, el asunto es que si los gobernantes, que si el gobierno principal no está alineado a los principios que Dios estableció en su palabra, entonces difícilmente, por más que hayan reformas, no van a haber soluciones ni cambios, a menos que se haga bajo la voluntad de Dios. Pues entonces, cuando uno ve ese panorama en nuestro país, uno entonces empieza a preguntarse: ¿será que de verdad habrá cambio en nuestro país? ¿Será que de verdad va a haber cambio en Colombia? Dice la palabra del Señor: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y yo creo que Dios ha escogido a Colombia. Creí que iba a decir amén. Amén. Yo creo que Colombia ha sido escogida por Dios, nuestra nación, como su pueblo, y que nuestra nación será una nación bienaventurada. Yo creo que Jesucristo tiene a Colombia como su pueblo para sanarlo, restaurarlo, bendecirlo y cambiarlo para honra y gloria de su nombre. Amén. ¿Será que Colombia, el gobierno, nuestra familia, el municipio en el que estamos, nosotros mismos podremos tener cambios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Será que no podemos tener cambios? Pues sin la voluntad de Dios. Bueno, yo creo con todo mi corazón que sí es posible tener cambios. Yo creo que Colombia sí puede cambiar. Yo creo que este municipio sí puede cambiar con la ayuda de Dios nuestro Señor. Amén. El asunto es ¿qué hacer para tener esos cambios? Pues yo quiero presentarles en esta mañana, y quiero que vayamos a la palabra,
a Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas está inmediatamente después de Primera de Crónicas. Después de los libros de los reyes, ahí usted encuentra Segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Repita conmigo. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escuchen, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso, ¿por qué cosas? Por eso la ira del Señor cayó sobre ¿dónde? Judá y Jerusalén, y los convirtió en ¿qué? En un objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Pero yo me propongo hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y les sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Versículo 12. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar, de los descendientes de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Coet, hijo de Azarías, de los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yaleel, de los descendientes de Gersón, los Joá, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joá, de los descendientes de Elisafán, Sinri y Jehiel, de los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías, de los descendientes de Emán, Jehiel y Simí, de los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Ahí hay varios nombres bien lindos para que para su próximo niño o niña ahí le pueda colocar uno de esos nombres. Muy bien. Así que Ezequías fue uno de los reyes
llamado los reformadores, de los llamados reformadores, por los cambios que realizó en su pueblo, en su país. Su nombre significa Jehová ha fortalecido. Y reinó desde el año 720 a.C. aproximadamente hasta el año 686, y fue el 13º rey del reino de Judá, antecesor del rey David. Este hombre no se conformó a vivir las situaciones que estaba viviendo el país, sino que con la sabiduría de Dios decidió hacer algunos cambios, unas reformas en su vida, su familia, su casa, la nación, y esto lo llevó a agradar a Dios y tener un tiempo de bendición y prolongación de vida. Pero ¿cómo tener verdaderos cambios en nuestra vida? El título que le he colocado al mensaje que voy a predicar en esta mañana es una verdadera reforma, o la verdadera reforma. ¿Cómo hacer una verdadera reforma en nuestra vida? Porque de esto dependen los cambios que hayan en nuestra vida. Si usted quiere tener buenos resultados, si usted quiere tener a futuro gozar de un bienestar económico, usted quiere gozar de una buena familia, usted quiere gozar de que allí en su entorno, de que aquí en nuestro país y que en nuestro pueblo haya un bienestar, pues no hay otra cosa que hacerla por medio de una reforma verdadera. El texto nos presenta por lo menos 3 aspectos que se deben tener en cuenta para realmente nosotros tener una reforma verdadera. Y quiero proponerle la primera clave en esta mañana. Una verdadera reforma empieza por nuestro corazón. Anótelo ahí en su cuaderno de apuntes, ahí en su agenda, en su celular, su aplicación de notas. Una verdadera reforma empieza ¿en dónde? En nuestro corazón. Vea el versículo 2. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Y es que las verdaderas reformas empiezan abriendo las puertas de nuestro corazón a Cristo. Porque el problema que tenemos hoy día en las diferentes comunidades, en los diferentes países, en el mundo, es que la gente quiere que haya soluciones a los problemas, pero no quieren nada con Dios. La gente no quiere que Cristo esté en sus vidas. No permiten que Él entre en el corazón y empiece a cambiarnos a nosotros. Y pensamos que si solucionamos lo exterior, que sin solucionar lo interior, entonces ya hay un cambio. Y no es así, es todo lo contrario. Necesitamos cambiar nuestro corazón, empezar desde el interior de nuestro corazón para que luego haya transformación y cambio en lo exterior.
Es decir, que un cambio empieza con una reforma en el interior de nuestro corazón. Si nosotros hacemos que haya cambio en nuestro corazón, empieza a haber realmente cambio en lo exterior. Habrá cambio en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros municipios. Vea lo que hizo Ezequías en sus reformas al Estado. Abrió nuevamente las puertas del templo y reactivó la adoración a Dios. Versículo 3. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías, ¿qué hizo? Mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor. ¿Y qué hizo? Las reparó. Tal vez el problema económico en tu vida, tal vez el problema por el cual no hay cambios, tal vez el problema por el cual nuestro país va de mal en peor, es porque no hay cambios en el corazón de la gente. Tal vez el aumento del mal en nuestro país y el pecado que se ha venido aumentando es porque en el corazón de la gente no hay una reforma, no hay una reparación. Yo creo que si se empieza a trabajar en nuestro corazón, si se empieza a trabajar en nuestra vida, entonces Dios hará que las circunstancias, que lo exterior también sufra cambios y será de gran bendición para nosotros. Ve el versículo 5. ¿Qué hizo? Convocó a los sacerdotes en la plaza públicamente. Y eso es lo que menos quieren los gobiernos. Porque los gobiernos están proponiendo que haya reformas y reformas, pero desde lo natural, desde lo que ellos piensan aquí en el gobierno central, a la manera de ellos ver la concepción de la vida, a la manera como ellos lo hacen humanamente, pero no tienen en cuenta a Dios en sus reformas. En cuántas reformas que se han presentado en Colombia se ha tenido en cuenta a Dios, si Dios quiere que esas reformas sean aprobadas. En ninguno. No se ve a Dios por ninguna parte. Pero la gente quiere que haya cambio, que haya transformación, que haya desarrollo. Y lo que Ezequías nos está hablando en este capítulo, lo que el escritor de este capítulo nos está diciendo en esta mañana, es que Ezequías publicó, convocó y llamó a los levitas y les dijo: purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, el Dios de sus antepasados. Y es que para que haya realmente cambios en nuestra vida, necesitamos purificarnos y limpiarnos de todo pecado. Amado, es que el padre de Ezequías, el rey Acaz, había cerrado las puertas del templo de Jerusalén, había quebrado los utensilios y levantado altares para la adoración a los ídolos falsos. Y entonces cuando llega Ezequías, lo primero que él hace es realizar, antes de realizar
cualquier actividad política, militar o económica, lo primero que hace es restablecer el culto, la adoración a Dios. Si usted quiere ser prosperado, lo primero que usted debe hacer es levantar el culto y la adoración a Dios en su corazón, en su vida, en su casa, en su familia. Que usted en todas las cosas que haga, Dios sea el primero en su vida. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Abrió nuevamente las puertas del templo, las reparó. ¿Qué significa eso? Que necesitamos volver a la oración, necesitamos volver al ayuno, necesitamos volver otra vez a la lectura de la Biblia, necesitamos nuevamente, otra vez, necesitamos nosotros ir a los hábitos espirituales, primero que cualquier cosa. ¿Cómo está nuestro corazón? Y la lección es que nos da a nosotros los creyentes Ezequías es que nuestros templos están abiertos. Y tenemos cultos en nuestras congregaciones. Pero tenemos cerrado el corazón y no le damos la importancia a congregarnos con constancia, con perseverancia, con amor. Y entonces no estamos adorando a Dios de manera genuina, auténtica, como nosotros deberíamos hacerlo. No queremos que Dios esté en nuestras vidas. Y si usted quiere que Dios lo prospere, lo bendiga, que le vaya bien en lo que hace, entonces usted lo primero que debe hacer es abrirle las puertas de su corazón al Señor Jesucristo, permitir que entre en su vida, que tome el control de su vida, que Él sea el centro de su vida y que Él sea el primero en todo, adorarlo y servirlo. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es que le demos a Dios el primer lugar. Y eso es lo que está haciendo Ezequías aquí. Primero Dios en la nación. Pero ¿qué están haciendo nuestros gobernantes hoy día? Están sacando a Dios. Lo están sacando de las escuelas, lo están sacando de allí de la presidencia, lo están sacando del Congreso, lo están sacando de los diferentes lugares del Estado, de representación del Estado. Pero quieren que la nación sea próspera, sea bendecida. Para eso nosotros debemos iniciar restaurando nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera prosperidad, los cambios o una verdadera reforma no empiezan teniendo dinero, no empiezan teniendo propiedades, no empiezan teniendo el carro más lujoso. No. Mi hermano, ¿sabe cómo empiezan? Mi hermano, los verdaderos cambios, las verdaderas reformas tienen que ver con el Señor, el dueño del oro y la plata, mi hermano. Por eso es que, mi hermano, si nosotros queremos que nuestro entorno, nuestra vida, nuestra economía cambie, lo primero que lo primero que debemos hacer es que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que nosotros escuchamos de los gobiernos. El gobierno piensa que regalándole plata a la gente, con eso ya hay cambios. No es por ahí. Piensa que con eso ya se solucionan los problemas, que a través de subsidios
ya con eso está solucionando los problemas de la gente. Pero no es cierto. Al contrario, a muchos esos subsidios los está enseñando a ser perezosos, a depender del Estado, a ser flojos y mediocres. Como el Estado le da, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué me afano? ¿Qué otra cosa hizo Ezequías? Motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios. Si quiero que vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Ahí rapidito, 31 del 4 al 10. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran darse a la ley del Señor. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. Óigame bien. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera, los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Versículo 7. Comenzaron a formar montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo. 4 meses amontonando diezmos, ofrendas, primicias, contribuciones. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y dijeron a su pueblo. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que les informaran acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Usted quiere tener provisión, sustento, dinero, economía y finanzas hasta que sobre y abunde. Amén. Qué linda promesa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Dar. Dar. Porque es que eso fue lo que hizo Ezequías. Convocó al pueblo y le dijo: traigan sus contribuciones. Y yo no sé usted cómo está en ese orden, si está creyendo o no. Porque seguramente muchos de los problemas económicos que la iglesia presenta es por falta de ¿qué? De conocimiento. Que la gente no da, no ofrenda. ¿Cómo tiene protección de parte de Dios? ¿Cómo quiere que Dios lo bendiga? El pueblo había descuidado su adoración a Dios y había dejado de traer los diezmos a la casa de Dios, y eso le estaba generando al pueblo una ruina, una tragedia. Ezequías sabía que era un mandato de Dios de traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. Pero cuando el pueblo escuchó esto, se motivó, se impulsó, se llenó de ánimo al llamado del rey y se motivaron a dar en abundancia, y Dios bendijo al pueblo. Por eso, mi hermano, si usted quiere ser bendecido,
y prosperado y tener multiplicación financiera, mi hermano, lo que debe hacer es darle a Dios lo que a Dios le corresponde y dar más, porque la Biblia dice que el que da en abundancia, abundantemente cosecha. Pues nosotros como iglesia también creemos a ese mandato, ¿no? Cristo nos enseñó, y esta es una promesa de nuestro Dios para nosotros, que a través de la buena administración del dinero, de los recursos, también nosotros seamos bendecidos. Por eso, si hay de alguna manera escasez en nuestra vida, posiblemente sea porque, al igual que el pueblo de Judá, se les olvidó, descuidaron la parte financiera también. Dos situaciones que ellos descuidaron importantes en la vida del pueblo de Israel: la parte espiritual y la parte financiera. Por eso, mi hermano, déjese de cuentos de estar pensando que todo lo que usted tiene es suyo. ¿Sabe que no? La Biblia dice que todo le pertenece a Dios, incluidos nosotros. Dice su palabra: mío es el cielo, la tierra y su plenitud, mío es el oro y la plata, mías son todas las almas, míos, dice el Señor Dios Todopoderoso, y lo cual eso a nosotros nos constituye simplemente administradores de los recursos de Dios. El día que nosotros tengamos que partir a la eternidad, yo no sé ustedes si habrán visto o no, pero yo hasta el momento no he visto el primer entierro con trastero. Aquí todo se queda, todo. Su casa, su finca, su ganado, sus posesiones, hasta su mujer y sus hijas, sus hijos, su marido y sus hijos. Y si está muy bueno el fulano o la fulana, lo más posible es que la vecina o el vecino sea el que vaya a disfrutar hasta de la que se queda o el que se queda aquí en la tierra. Porque así son las cosas. Entonces, ¿para qué apegarnos nosotros al dinero? Si todo le pertenece a Dios. Allá al cielo, cuando vayamos al cielo, no vamos a llevar nada. Sin duda, lo único que nosotros vamos a llevar allí al cielo es nuestro corazón, nuestro carácter. Por eso dígale al que está ahí a su lado, dígale así: escuche, tenemos que entregar el corazón a Dios. La verdadera reforma, los cambios empiezan por nuestro corazón. Cambiando nuestras actitudes. Una verdadera reforma empieza por corregir y evitar errores. Versículo del 6 al 9. Vean todos los errores que cometió el pueblo de Israel. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios, y que lo abandonaron. La rebeldía, como siempre: eso yo para qué voy a la iglesia, eso para qué yo llego a las 9 en punto, eso yo para qué leo la Biblia, eso yo para qué. Ay, tanta adoradera, tanta consagradera, ¿para qué? Tanta combatidera del pecado.
pastor sí es fanático, Puramente es que de verdad no lo deja uno ni mover para ningún lado. Se rebelaron contra Dios, contra su palabra. ¿Y qué hicieron? Lo abandonaron. ¿Sabe que cuando el diablo allí en la casa le empieza a poner esos pensamientos por la mañana, cuando se levanta? Hoy es culto, hoy tenemos que ir a la iglesia. Otra vez tengo que ir a la iglesia. ¡Qué pereza! Otra vez tengo que ir allá a escuchar al pastor. ¡Qué pereza! Allá está el diablo trabajando para que usted ya no venga a la iglesia, para ir sacándolo, para que usted vaya abandonando. No, pastor, es que imagínense que tengo un compromiso impreciso. Es a la hora del culto, a las 9, pastor, hoy sí no puedo. El diablo que se le atravesó ahí, hermano, una vez, otra cosa. Justo a las 9 de la mañana es que a usted se le antoja ir a hacer negocios, que a usted se le antoja irse a hacer a otra cosa. El diablo se atravesó ahí. Y eso fue lo que hizo Satanás con el pueblo de Israel. Provocó en ellos que se rebelaran contra Dios hasta que lo abandonaran. Y es también un hecho de que le dijeron, de que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde habita. Vea, mi hermano, no sé usted cómo lo va a interpretar, pero qué bendición contar con un lugar como este. Vea, un entorno agradable, buenos pisos, techo, seguridad, paz, tranquilidad. Podemos reunirnos libremente y muchos desprecian este lugar. Eso, ¿para qué allá esa iglesia? Eso siempre es lo mismo, eso allá siempre de lo único que hablan es que toca consagrarnos, que toca santidad, que toca tener buen testimonio, que toca tener buena conducta, que toca tener buen comportamiento. Siempre la misma cosa. Desprecian lo santo. Pero un día va a llegar la oportunidad en que, mi hermano, tal vez usted ya no pueda venir aquí porque le toque por allí esconderse entre los montes y clamar allí y rogar al Señor que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Dios quiera que eso no vaya a suceder. Cuando se levante de verdad una persecución fuerte sobre la iglesia. Ya estamos viendo. Ya estamos viendo cómo los diferentes gobiernos están cambiando las leyes. Tenemos que corregir y evitar los errores. ¿Qué más hizo esta gente? Cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. ¿Saben? No podemos seguir cometiendo los mismos errores. ¿Qué hicieron los antepasados de los israelitas? Dejaron de adorar y de congregarse, de tener las lámparas encendidas, porque nuestros antepasados fueron infieles, dice el versículo 6. Sus actos fueron malos a los ojos del Señor, nuestro Dios, y lo abandonaron. Apartaron su vista y dieron la espalda al lugar donde reside el Señor. ¿Sabe? Hay gente que le está orando a Dios. Dios obra un milagro en mi vida.
pero ni siquiera vienen a congregarse, hermanos. Hay gente que está pidiendo a Dios: Señor, cambia mi situación económica, pero ni siquiera oran, ni siquiera ayunan, no claman, no le sirven al Señor, no están dispuestos para Él. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta que toda vez que llega un gobierno nuevo, este hombre siempre llega haciendo reformas. Siempre las promesas son cambio, transformación y desarrollo. Yo me acuerdo, por aquí vinieron. Cambio, transformación y desarrollo. Pero lo que uno ve es que de cambios como que poco y nada. Porque en realidad ellos no corrigen los errores, o por lo menos evitan cometer los mismos errores de sus antecesores. Al contrario, pareciera que el nuevo administrador como que es peor que el anterior. Yo no sé si por aquí pasa eso, por allá, por otro lado. Eso es por allá en otros países. Vean lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Cerraron las puertas del vestíbulo, es decir, del atrio o frente del templo. Es decir, ya no había clase sacerdotal, no había ingreso para la adoración al templo. Apagaron las lámparas. ¿Eso qué significa? Que se había acabado la vida espiritual con Dios. La gente no tenía relación con Dios. Y dejaron de quemar incienso. Es decir, la gente dejó de tener una relación con Dios, de consultar a Dios, de orar, de buscarlo. Dejaron de ofrecer holocaustos. ¿Qué significa? Que la gente ya no pedía perdón, no había arrepentimiento, y lo que se había manifestado allí era una frialdad espiritual hasta lo más bajo. ¿Qué consecuencia le trajo esto a Israel? Vaya conmigo al versículo 8. Por eso la ira de Dios, la ira del Señor, cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Consecuencias de apartarse de Dios. Esos hombres no quisieron corregir sus errores, pero ¿qué hizo Ezequías? Corrigió esos errores. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y aquí quiero que se examine usted. ¿Qué errores está cometiendo? Porque de repente usted está haciendo los mismos errores de su familia, de sus antepasados, de sus padres. Quieren ser prosperados cometiendo los mismos errores que usted mismo hizo en el pasado. Por ejemplo, no pagan deudas. Por ejemplo, no son honestos en los negocios. Por ejemplo, no entregan cuentas. Son irresponsables en el trabajo. Como el jefe no me está viendo, no entregan cuentas de los encargos que les hacen. Venden cosas de mala calidad, buscando hasta los mismos hermanos para engañarlos en negocios chuecos. Se meten en negocios ilícitos.
a ver cómo le podemos tumbar al fulano, a la fulana. Usan el fraude. Eso metamos estos papeles, que eso nadie se va a dar cuenta. Y quieren ser prosperados. En su vida hay cosas que corregir, ¿cierto que sí? Usted está esperando que Dios obre milagros en su vida, en su economía, en sus finanzas, que su dinero sea multiplicado, que en sus emprendimientos le vaya bien, pero a lo mejor usted debe corregir la manera de administrar el dinero. ¿Sabe? Hay gente, mi hermano, que le dan 50,000 para ir a comprar algo allí a la tienda y se guardan las vueltas. No entregan las cuentas. Les confían y no entregan las cuentas. Hay gente, mi hermano, que gasta el dinero en cuanta cosa, en cuanta chuchería, chécheres para guardar en la casa. Se vuelve acumulador de cosas que ni necesita, mal administrador del dinero. Otros les gusta meterse en deudas hasta el tope, y como decía un pensamiento de una película, hasta el infinito y más allá. Y entonces cuando llega la quincena, están de aquí, porque le deben al de la leche, le deben al de la carne, le deben al panadero, le deben al de la plaza, le deben al del colchón, le deben al del armario, le deben al de la moto, le deben al de la cicla, mejor dicho a todo el mundo, a casa, bebiéndole una vela. Al gota a gota, imagínense, al prestamista. Y entonces llega la quincena y pues no alcanza. Malos administradores de los recursos, del dinero. Vea lo que dice el Señor en cuanto a las medidas, pesos, negocios, compra y venta. Levítico capítulo 19. Vaya ahí conmigo a Levítico capítulo 19, versículo 35. No cometan injusticia falseando las medidas de longitud. Esos que les gusta allí con los potreros o las cercas, allí los linderos. Medio metrico más para allá. Un metrico más para allá, donde el vecino. Ojo con eso. De peso y de capacidad. No cometan injusticias falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, escuchen. ¿En cuánto está la medida de una libra en Colombia? ¿Cuánto? 500 gramos. Hermano, no le baje de 500, pero tampoco no le suba de 500. Porque esa es la medida, eso es lo justo, eso es lo honesto. Son 500 gramos, son 500 gramos. Eso es lo justo y lo honesto. Si usted da 600 gramos, pues usted va a perder y Dios le va a pedir cuentas a usted por mal administrador. Yo, el Señor, los saqué de Egipto. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Y dice en el versículo 37, obedezcan todos mis estatutos, pongan por obra mis preceptos. Yo, el Señor. Pero quiero que vayan al Salmo 15:5. Salmo 15:5. A ver qué nos dice la palabra.
El que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Oiga, ¿sabía usted que meterse en el gota a gota es pecado? Prestar dinero a esos intereses tan escandalosos, 10, 20%, ¿sabe por qué lo hacen? Lo hacen es con un fin, lo hacen con el fin de ahogar al deudor para ellos poderse quedar con las propiedades del deudor. Usted al 20%, ¿cómo puede pagar? Es aceptable un 1, un 2, máximo 3%. Pero un 20%, mi hermano, ¿usted a qué horas puede pagar? Y mire usted que usted saca una plata de esas a interés, ¿y cómo se siente? Como con dolor, como con esa cuestión internamente allá, como esclavo, amenazado, como si fuera maldición esa deuda. Y para que nosotros podamos tener una verdadera prosperidad, debemos corregir todo ese tipo de errores. No seguir haciendo lo mismo que hicieron nuestros antepasados o nosotros mismos en errores anteriores. Tenemos que corregir una verdadera reforma que produzca cambios. Tiene que corregir nuestros errores, y eso es lo que hizo Ezequías para que el pueblo le fuera bien y fuera bendecido. Y una tercera clave. Una verdadera reforma empieza levantándonos a hacer la palabra. Versículo 12 al 19, y ahí mismo de Crónicas. Dice la palabra: leámoslo desde el versículo 10. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. ¿Qué debemos hacer? Actuar de una buena vez. Accionar en el plan divino. Dirigirnos a poner por obra. No es suficiente con escuchar la palabra de Dios, sino que debemos ponerla por obra, practicarla. Vea lo que hizo este hombre Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 32. Versículo 5. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Lo primero que hace allí Ezequías, después de reparar el templo, el corazón, ahora es reparar la defensa. Levantó muros caídos, levantó torres, edificó ciudades fortificadas para poder estar preparado contra los ataques de los ejércitos enemigos. Luego se alistó para entrar en la batalla, hizo muchas espadas y escudos para poder enfrentar al enemigo y tener victoria. ¿Saben? En nuestra vida cristiana, en la batalla de nuestra vida, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo el rey Ezequías. Tenemos que levantar nuestras defensas, tenemos que levantar los muros caídos, levantar nuestras fortalezas, y eso se resume
en una sola frase se llama comunión con Dios. Si usted no ora, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Si usted no está en la presencia de Dios, protegido allí, ¿sabe que algunos leen el Salmo 91 y les gusta recitarlo y se lo saben hasta de memoria y lo recitan, lo proclaman, lo hablan, pero muchas veces ni saben qué es lo que hablan? Y el Salmo 91 comienza diciendo: el que habita, ¿en dónde? ¿Al abrigo de dónde? Del Altísimo. ¿Qué más? Versículo 2. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces cuando usted tenga problemas, usted le va a decir: diré yo a Jehová, escudo mío, protección mía, mi torre, mi fuerza, mi poder. Y Él te librará, dice la palabra, del lazo del cazador, de la peste destructora, de los terremotos, de los temblores, de las crisis, de las tragedias, de los enemigos, de los fantasmas, de los que te persiguen, de los que hacen mal contra ti. Él te librará. Pero ¿qué hay que hacer? Estar al abrigo del Altísimo. ¿Y cómo estamos al abrigo del Altísimo? Orando, clamando, buscando. Y eso es lo que está proponiendo aquí Ezequías en esta mañana. Y si usted es de las personas que solamente se conforman con escuchar la palabra, de venir solamente los domingos a la iglesia, a escuchar un sermón y a estar aquí chévere, un mensaje donde hablamos de principios, de claves, de deberes y de responsabilidades que nosotros como cristianos tenemos, pero no practicamos, entonces, mi amado hermano, pues usted no va a tener libertad financiera, usted no va a tener bendición, usted no va a tener provisión, usted no va a tener la protección de Dios, porque es que dice la palabra del Señor: si me aman, pongan en práctica mis mandamientos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? No, convencido. ¿Quieres ser bendecido? Amén. ¿Quieres ser prosperado? Amén. Hay que practicar la palabra de Dios. Vean, hermano, a menos que usted decida levantarse en su corazón y poner por obra la palabra de Dios, corregir sus errores, colocar el corazón en Dios, entonces usted va a tener verdadera prosperidad. Vea, Cristo mismo nos enseñó algo. Él no solamente proclamó, Él no solamente prometió, Él no solamente dijo que iría a la cruz, Él lo cumplió, Él lo hizo. Sí, eso le salió costoso, muy caro. Fue el precio más costoso que jamás nadie ni nada puede pagar por alguien. No hay comparación, dice la Biblia, que fue el precio más valioso que ha existido, que ni siquiera con las piedras preciosas de este mundo, ni con el oro y la plata de este mundo se puede comparar. Pero déjame decirte algo. Si quieres que tu vida sea cambiada, transformada económicamente, tienes que aplicar
la palabra de Dios en tu vida. En la historia de este rey, él también tuvo crisis, un momento de dificultad. Pero podemos ver en este hombre que este hombre en medio de su crisis quebrantó su corazón a Dios, quebró su corazón a Dios. Físicamente, emocionalmente. Y eso nos enseña a nosotros que es necesario también quebrantar nuestro corazón delante del Señor para proclamar un milagro. Es necesario humillarnos y reconocer que solamente nuestro Dios nos puede ayudar en tiempo de angustia. Podemos concluir entonces que Ezequías, a pesar de sus imperfecciones, fue un gran hombre dedicado a servir a Dios con un corazón íntegro, que fue capaz de arrepentirse de sus faltas y conducir al pueblo a una verdadera adoración hacia Dios. Este hombre sirvió a Dios con sus finanzas y eso trajo a Israel un tiempo de mucha bendición. Quiero cerrar este tema del día de hoy con esta frase. Y la frase es: para que en nuestra vida haya bendición duradera, entonces tenemos que hacer una reforma verdadera.